Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. En el Evangelio que acabamos de escuchar se nos especifica un poco los tipos o grupos de personas que aceptaron la invitación y que acudieron al desierto acogiendo la propuesta de Juan el Bautista. El primer grupo que nos hace mención es el grupo civil, el pueblo en general. El segundo grupo son los paganos, los pecadores, los publicanos. En tercer grupo serían los soldados. El primer grupo, que sería el grupo de la sociedad civil, el grupo en general, acude a Juan y quieren convertirse, quieren cambiar y le formulan la pregunta: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan Bautista, se ve que el público que tiene es un público de clase media pudiente, le dice: el que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene. Los invita a ser solidarios, los invita a tener un corazón dócil y generoso para compartir con el necesitado. También acudieron un grupo de publicanos. Los publicanos eran considerados personas pecadoras. Eran personas que en su mayoría trabajaban para el gobierno, para el gran imperio romano. Por lo tanto, su gran labor prácticamente era la de recaudar impuestos. Y sobre todo que estos publicanos se aprovechaban también del cargo porque el gobierno les decía que podían cobrar cierta cantidad, pero les dejaba libre para que ellos cobraran lo que les diera la gana. Por lo tanto, una parte iba para el imperio y la otra parte era para ellos. Generalmente muchos de estos publicanos se habían hecho ricos ilícitamente, es decir, aprovechándose de extorsionar, aprovechándose de exigirles más al pueblo. Por lo tanto, el pueblo tenía cierto rechazo a estos publicanos. Juan no les dice que deje el trabajo. Otra persona podría haberles dicho: oye, dejen ese trabajo, que es un trabajo denigrante, es un trabajo mal visto. Simplemente les dice: sean honestos. Sean honestos. En el trabajo que estés, sea honesto. No le dice: abandonen su trabajo. Sean honestos. Tercero, el tercer grupo que acude es el grupo de los soldados. Estos son los que buscan cuidar la seguridad del emperador y también el orden en la comunidad. Estos soldados trabajan también para el gobernador de turno, pero bajo las órdenes del gran imperio que quiere cuidar y proteger a su ciudadanía. Pero estos soldados también se aprovechaban de su cargo y entonces extorsionaban, explotaban, vejaban, usaban la fuerza. Por eso San Juan le dice: no sean así, no extorsionen a su pueblo, no abusen de su poder, traten dignamente a la persona. Por eso es interesante la respuesta que Juan Bautista da a estos 3 grupos de personas que acuden: al pueblo en general, a los publicanos y a los soldados. A todos les dice la relación que deben de tener con el prójimo. A todos los invita a ser solidarios, a respetar y a darle dignidad a la otra persona. Por lo tanto, la conversión no se trata de una relación mía con Dios, se trata de una relación mía con el prójimo. Aquí Lucas nos hace entender que el pecado no consiste en una ofensa que yo haga a Dios. El pecado consiste en la ofensa en que yo le pueda hacer al prójimo, al hermano, cuando lo denigro, cuando lo humillo y cuando no le respeto sus propios derechos. Sorprende en el Evangelio que no nos diga que acudieron las autoridades religiosas.
No se hace mención de que fueron, por ejemplo, fariseos, escribas o los sumos sacerdotes. No, ellos se consideran de que están bien con Dios, de que están en paz con Dios, aunque tengan una mala relación, un mal comportamiento con el prójimo. La pregunta sería, si ellos hubiesen acudido a Juan el Bautista, ¿qué les hubiera dicho Juan? Tal vez, no sabemos qué le hubiese dicho, tal vez le hubiese dicho, sean más humanos. Por eso San Lucas quiere poner las cosas en claro, cuando nos viene a decir que el pecado, la ofensa más grande, no es contra Dios, es contra el prójimo. San Lucas no habla de hacer ayunos, hacer penitencias, hacer sacrificios. No, el prójimo, la relación con el prójimo. Es decir, no trata de explicar que la conversión se debe a cuántas veces yo más pueda rezar o cuántas veces más yo pueda ir al templo a ofrecer sacrificio. Se trata en cuántas veces tú puedas tenderle la mano al prójimo. Bien, ahora pasemos a la segunda parte del Evangelio. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Como el pueblo esperaba al Mesías, al Cristo, ellos pensaron que Juan Bautista podría ser. Pero Juan Bautista inmediatamente lo aclara. No, yo no soy. Es más, usa una expresión muy común de la época. Yo no soy ni siquiera digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿Qué quiere decir esto? Para poder comprender esta expresión de Juan Bautista, es necesario que nos remontemos al libro del Deuteronomio, en el capítulo 25 de los versículos del 5 al 10, donde se nos habla de la ley del liberato. ¿Y en qué consistía la ley del liberato? La ley del liberato consistía en que si una mujer quedaba viuda sin tener hijos, el cuñado, es decir, el hermano del que era su marido, tenía la obligación de tomarla como esposa y darle descendencia. El hijo que ella iba a tener no sería hijo del que la engendró, sino sería hijo del difunto. Esto con el propósito de continuar la descendencia. Pero si el cuñado rechazaba tomarla como esposa, entonces le correspondía al siguiente en la escala jurídica. Tenía él el derecho. Por lo tanto, existía una ceremonia que se llamaba la ceremonia del descalzamiento. Es decir, el hermano se acercaba a su hermano, quien había rechazado tomarla por esposa a su cuñada, le desataba las sandalias, las agarraba y la escupía, diciendo con ese gesto, tu derecho ahora me corresponde a mí. Entendiendo esto, comprendemos entonces la expresión de Juan el Bautista. No es un acto de humildad, es un acto de honestidad. Lo que está diciendo es, no me corresponde a mí, no soy yo quien debe engendrar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se consideraba como la esposa de Dios, pero a raíz del pecado, a raíz de las infidelidades, en fin, se consideraba ahora como una viuda. Por lo tanto, necesitaba que alguien la pudiese fecundar. San Juan lo que está diciendo, aquel que debe fecundar al pueblo de Israel, no soy yo, es el Mesías. Habla también del bautismo. Él dice que él bautiza con agua, pero viene uno detrás de él que va a bautizar en fuego y en espíritu. El bautismo de Juan es un bautismo con agua que te puede lavar externamente, pero el bautismo de Jesús es un bautismo interno que te va a renovar profundamente tu propia existencia. El bautismo de Jesús es la infusión de la vida divina que penetra en el hombre para hacerlo una persona nueva. Concluyo invocando la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que nuestra Madre nos haga sentir aquellas palabras que le dijo a Juan Diego, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Como una verdadera preparación para esta Navidad, les invito a que nos acerquemos a la figura de Juan Bautista y le preguntemos qué tenemos que hacer cada uno en nuestra profesión, el que es médico, el que es sacerdote, el que es abogado, ingeniero, obrero, trabajador, padre, madre de familia, estudiante, joven, alumno. Acércate y pregúntale a Juan Bautista y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Él te dará la respuesta. Pues bien, que Dios y la Virgen Santísima les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.